10:28 de la mañana en este momento. Ya estamos sobre la mesa y le damos la bienvenida a Mario Guerra, como siempre, en este momento muy especial. Y atención en casa, porque esto estoy seguro que te puede interesar muchísimo. A lo mejor en casa tienes un hijo o una hija violento o violenta. La pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño, del papá, de lo que vive alrededor? Mario Guerra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, encantado. Qué buen tema. Sí, y yo creo que lo primero que tenemos que distinguir, porque a veces en eso nos confundimos, la diferencia entre enojo, agresión y violencia. Gracias. El enojo es una emoción que todos sentimos y tiene una función. El enojo sirve para hacer saber a otras personas que yo no estoy de acuerdo con algo, para que eso que está pasando de alguna manera cambie. Y está bien. Y está bien, es normal enojarse, es una emoción de las primarias, de las 5 emociones primarias, es una de las más importantes porque hace saber un desacuerdo para que lleguemos a un nuevo arreglo y ahí la conducta cese. La agresión es un instinto que también compartimos con los animales y también es natural. Y ese instinto agresivo a veces conviene canalizarlo a través de los deportes, por ejemplo, a través de actividades que tengan que ver con lo físico, porque si no tuviéramos este instinto agresivo, a lo mejor no correríamos tan rápido, no taclearíamos. Pero no es el objetivo dañar, sino imprimir fuerza. De hecho, la agresión en la vida cotidiana también nos permite poner límites y decir, no estoy dispuesto a aceptar esto. A sacarle jugo de una Hacerlo manera con positiva. firmeza, de una manera positiva. Y a veces pensamos que la agresión es violencia. No, la violencia es una conducta y toda conducta es aprendida. Entonces, la violencia ya es una forma poco sana de canalizar o el enojo o la agresión. Porque finalmente la pregunta es si mi niño es violento, es decir, si mi niño muerde, pega, pellizca, avienta, insulta, agrede a otros, ¿por qué lo hace? Bueno, porque lo aprendió de alguna manera, eso no es propiamente natural. Entonces ya ahí hay una canalización inadecuada de eso y es un aprendizaje. Puede ser que haya niños que tengan algún problema, que no puedan controlar los impulsos. Entonces actúan la agresión pues como se puede actuar, a lo mejor golpeando, pero son la minoría. La mayoría que no tiene un componente neurológico de falta de control de los impulsos o que no tiene un componente genético, que a veces lo hay también, heredado de los padres que no pueden controlar los impulsos, generalmente es aprendido y generalmente se aprende en la casa. Oye, no sé, me imagino, podría ser un disfraz, porque yo me imagino que si un chavito no expresa el enojo, la tristeza y demás, se puede volver violento, ¿o no? Sí, a ver, sí lo vio, sí lo aprendió. Ahora, ¿cómo lo aprenden? Lo aprenden por haber sido víctimas de violencia, de insultos, de maltratos o de golpes, lamentablemente, o porque si ellos no fueron víctimas de esto, lo aprendieron, lo que se llama un aprendizaje vicario, lo aprendieron viendo cómo papá o mamá u otros hermanos mayores eran violentos y no necesariamente con otro ser humano, puede ser con un animal. Puede ser entre ellos también, puede ser de pronto que pues a lo mejor a mí me daban una cachetada, me daban una nalgada o mis papás cuando se pelean empiezan a aventarse cosas, empiezan a insultarse. Wow. Ahí es el componente primario donde lo voy a aprender. Pero María, perdón, tú. Sí. Pero una pregunta, a veces cuando a los niños no se le presta mucha atención también se vuelven violentos. Porque es como, para hacerse notar creo yo, como que no saben cómo manejar eso, ¿verdad? Fíjate, ese es un muy buen comentario. Porque uno piensa que un niño violento necesariamente es un niño agresivo o que está enojado. ¿Y qué creen que no? No todo niño violento está enojado, ni todo niño enojado es violento. A veces la violencia, la conducta violenta, es una forma o de manipular o de llamar la atención, de atraer la atención de alguien. Entonces, como no me haces caso, pues voy a aventar cosas, voy a romper cosas, porque ya aprendí que haciendo eso, tú vienes, aunque sea a regañarme, claro. Entonces me estás prestando atención. Entonces, ojo con esto, no siempre el niño violento está enojado y no siempre el niño enojado va a ser violento si no lo aprendió en casa. Es que en el colegio se ve, porque cuando yo di una época clases y cuando das clases ves que el niño es violento y luego si las mises van y le cuentan a los papás entienden que tal vez no le están prestando tanta atención, fíjate, porque a veces pasa eso y se vuelven como violentos. Yo no soy psicóloga ni nada, pero se ven como violentos los niños cuando los papás trabajan mucho también, fíjate. Sí. Entonces en los colegios se ponen como agresivos. No tienen la atención. Pero luego hay un error que cometemos como papás. Como viene el reporte de la escuela de que el niño o la niña es violento, los papás que no han prestado atención piensan que es porque han dejado al niño muy solo y sin disciplina. Ajá. Entonces, equivocadamente llegan con el niño a decirle, si tú vuelves a ser violento en la escuela y vuelves a pegar, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti una bofetada. Los angolotean, lo castigan, lo regañan. Entonces, ¿qué están haciendo? Están enseñando la violencia, están reforzando la conducta violenta. Y ese es el peor error que podemos cometer como papás. Con un niño violento, lo peor que podemos hacer es tener conductas violentas porque lo estamos reforzando. Entonces, es todo lo contrario lo que tenemos que hacer y lo que pasa es que lo vamos modelando. ¿Cómo crece un niño violento cuando es adulto?
Mira, puede crecer de dos maneras. Uno puede crecer abiertamente violento y entonces se vuelve una persona que es poco agradable, poco deseable de convivir y se van aislando y se forma grupitos con otros niños violentos también que después se pueden volver niños buleadores. Pero también puede volverse una persona pasivo-agresiva. Es decir, que la violencia la tiene guardada porque se contienen esta violencia, pero la van actuando de maneras colaterales, es decir, con comentarios sarcásticos, molestando a otros cuando no se les nota, o no haciendo cosas que se les pide hacer, o haciendo quedar mal a otras personas. Pero el tema con esta agresión pasiva o esta violencia pasiva es que normalmente cuando las personas se salen de su contexto de control, de inmediato te das cuenta porque no lo pueden seguir manejando. Es decir, si lo sacas de su espacio controlado, van a actuar de maneras violentas. Por ejemplo, si de pronto alguien se ríe de mí o estoy en un contexto social donde alguien no me hace caso, pues a lo mejor voy a dar un manotazo en la mesa, ¿no? Para decir, escúchame, y tú, espérate, pues tú no eres así. No, es que si eres así, se te nota porque en ese momento estás perdiendo el control que con tanto esfuerzo has estado resguardando. Dos cosas. Perdón, dos cosas. Una, un niño ¿nace violento o se hace violento? Y dos, cuando un niño se enoja o algo sucede que no le gusta y pone, ya sabes, eso también es violencia, es decir, esta cara de enojo que de repente ponen los niños con sus papás o con los niños a su alrededor, Muy buena ¿es pregunta. violencia? Mira, primero, no nacen violentos, pueden nacer con falta de control de los impulsos, es decir, pueden nacer expresando agresividad con el enojo y al no tener control de los impulsos pueden actuar los impulsos, sí pueden pegar, pueden morder, pueden patear, pero son muy pocos y esos tendrían que ser atendidos por un neurólogo o un neurólogo psiquiatra o un psiquiatra, pero que son una minoría, la mayoría es porque lo aprendió en casa de alguna manera. Ya sé que mi papá cuando va conduciendo, mi mamá es violento, va gritando, va vociferando, golpea el volante, pega la mesa, patea al perro o tiene alguna conducta de esta naturaleza, lo voy a aprender. Ahora, ¿qué hacemos con los niños? Es natural expresar enojo, es natural que el niño diga, a mí no me gusta comer esto, yo no quiero hacer la tarea, yo no quiero ir a la escuela, yo no me quiero bañar ahorita. Y entonces de pronto el niño hace una cara y cruza los brazos. Y uno le dice, ¿sabes qué? A mí ni me hagas esa cara, ni me hagas esa cara porque te va a ir peor. Quítame esa cara porque te voy a dar un bofetón. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que el niño exprese el enojo y el desacuerdo si no es a través de esto? Entonces, la manera más eficiente es sí permitir que los niños, hasta incentivar que los niños, cuando estés enojado, hazme una expresión de enojo. Entonces voy a saber que estás enojado y te voy a decir, ok, estás enojado porque no te quieres lavar los dientes. Entiendo que te enojes. Es más, yo también cuando tenía tu edad me enojaba porque no me quería lavar los dientes, pero ¿qué crees? Que te los tienes que lavar, pero entiendo que estés enojado. Voy a validar la emoción, voy a validar el sentimiento, pero voy a hacer que permanezca la conducta. La salud y la higiene no son negociables en la casa. Entonces ahí sí tiene que aprender. Entonces enseñémosle esto, pero también enseñémosle de otra manera, modelando nosotros. Poder decir en la mesa, ¿sabes qué? Estoy muy enojado por lo que me pasó en el trabajo. Y a lo mejor alguien puede jugar a esto, le doy un manetazo en la mesa y la pareja te dice, oye, pero tampoco deberías golpear la mesa. Tienes razón, creo que me extralimité. No, quiero decirles que estoy muy enojado. Modelando eso o enseñando al niño o a la niña que ya aventó, que ya pellizcó, que ya mordió, que ya golpeó. A ver, hiciste esto, no estuvo bien. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que estés enojado? Pues creo que lo voy a decir. Si ya están más grandecitos, lo voy a decir. Si son pequeñitos, lo voy a actuar. Yo siempre debo permitir que mi niño o mi niña exprese el enojo, porque es una emoción natural. Es como la alegría, como la tristeza, como el desagrado, como el miedo. Tiene que expresarse de alguna manera. Y si nosotros lo bloqueamos y peor aún lo castigamos, lo que hacemos es que el niño no diga lo que después va a acabar actuando. Yo siempre digo, Mario, que no está mal lo que sentimos, está mal lo que hacemos con los sentimientos. La forma de expresarlo. Y desgraciadamente siempre le decimos a los niños, ¿estás enojado? Bájate del coche. O bueno, yo, la verdad. Y ni me hagas esa cara. Sí. O bueno, yo. Yo también manejo Si vas a estar de terrible. malas, Yo no vengas. saludo a todo el mundo. Sí, o vete para allá, no te quiero ver. Con esa cara no te quiero ver. Bueno, entonces si no hago esta cara, ¿cómo te hago saber que estoy enojado, que estoy enojada? Porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y habrá cosas con las que no estemos de acuerdo que podamos arreglar. Pero habrá cosas con las que no estemos de acuerdo, como dije, la salud, la higiene, la educación, que lo siento mucho y entiendo que estés muy enojado, pero tienes que hacer la tarea. O sea, sí hay remedio. Entiendo que no te guste, claro, Tienes que modelándolo comer. y enseñándoles a expresar el enojo de manera que lo podemos identificar sin violencia. Lo que tenemos que apostar es por la no violencia. ¿Qué es la no violencia? Todo lo que no sea violento, lo que no sea golpear, insultar, humillar, pellizcar, morder, todo eso es no violencia. Ok. ¿Qué pasa cuando a un niño no se le pasa el enojo? Hay niños que duran con el enojo mucho rato. Mira, cuando ya el niño tiene problemas, cuando el enojo está muy constante,
cuando empieza a tener problemas para socializar, cuando tiene problemas en la escuela, cuando las quejas son constantes, cuando en todo contexto el niño ya no puede comportarse de una manera tranquila, probablemente haya que llevarlo a una evaluación con un neurólogo, con un paidopsiquiatra, porque probablemente tenga una falta de control de los impulsos. Perdón, ¿cuál es el paidopsiquiatra? El Que no lo había paidopsiquiatra escuchado. es un psiquiatra para niños. Ah, ok. ¿Sí? Es un psiquiatra para niños Ok. que se especializa en este tipo de conductas, pero sobre todo cuando es muy constante, cuando es muy violento, cuando ya puede causar daño físico a otros fuerte o se daña a sí mismo. No hay niños que se empiezan a jalar el pelo, niños que se empiezan a morder a sí mismos, y eso te habla de que ya no pueden controlar los impulsos. Entonces, si es muy constante, si es muy perseverante, o es en todos los contextos, o ya impide la vida cotidiana y la socialización, es momento de una evaluación con un especialista, que puede ser el pediatra, que puede canalizarte con, insisto, con un paidopsiquiatra, con un neurólogo pediatra, con una persona que puede evaluar esto, porque a lo mejor necesita algún tratamiento adicional. Mario Guerra, Ok. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Tú Muchas en gracias a casa, ¿qué vas a hacer para no tener un niño violento? Tú que estás ahí. 10:38 de la mañana, seguimos con más de aquí hasta las 12 del mediodía. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.